a un representante del gobierno, a Juan Carlos Cortés, jefe de Servir. Claudia está con él. Así es, hay dudas razonables que tienen los trabajadores del sector público, por eso de la ley Servil que ahora involucra al MEF en el manejo de las CTS, si ya no se va a tener relación con las entidades bancarias, como se venía haciendo hasta hace algún tiempo. El señor Juan Carlos Cortés me acompaña, jefe de Servir, y nos va a esclarecer todo este tema. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Uno de los grandes miedos en torno a esta medida es que el MEF estaría haciendo un fondo con el dinero de la CTS y al ser manejado por el Estado, el dinero de los trabajadores públicos estaría en riesgo porque podría ser utilizado para otras cosas. Y varias aclaraciones importantes que creo que hay que hacer para poder entender esto bien. En primer lugar, varios de los, la gran mayoría de empleados públicos en este país dirán, bueno, ¿de qué están hablando en realidad? Porque solamente una pequeña porción de los trabajadores del Estado se les deposita su CTS de acuerdo porque están en el régimen 728. La gran mayoría, más del 80%, están en dos regímenes distintos. En el 276, que se les paga al final de su relación de trabajo, y lamentablemente en ese momento lo que estaría además resolviéndose en la ley de servicio civil, se les pagan sumas irrisorias. 20 años de trabajo se les paga 250 soles, 300 soles por CTS por los 30 años. La ley de servicio civil hace un cambio fundamental en eso. Segundo grupo, los CAS, con los cuales no hay mayor preocupación, por lo menos en las entrevistas que se ha hecho. ¿Cuánto tienen de CTS en este momento? Cero, no tienen nada de CTS. La ley de servicio civil le está planteando que sí tengan CTS de ahora en adelante, cuando pasen a esa norma. En tercer lugar, tenemos un tercer grupo, que es el caso de los 728. Minoritariamente son aquellos a los cuales se le deposita en este momento semestralmente. Mayoritariamente son aquellos a los cuales no se le deposita. Por ejemplo, caso Servir. Nosotros tenemos régimen 728 y no tenemos presupuesto para efectos de hacer los depósitos. Además, había una norma que el año 92 que decía que no debía depositarse y por lo tanto, cada vez que una persona sale de Servir, se le paga su compensación por tiempo de servicios. Adicionalmente a eso, no es que se cree un fondo, la ley de servicio civil no dice que se cree un fondo, sino una manera de cálculo distinto, una manera de cálculo que ya está vigente en el país para 276, que estuvo vigente en el país para el sector privado hasta el año 91. Es decir, han convivido, totalmente constitucional. Adicionalmente, hay un error en lo que se refiere al tema presupuesto. Cada institución presupuesta en lo que se llama la 1, que es la cuenta número 1, remuneraciones, cuánto va a pagar en CTS. Por lo tanto, cada institución va en este momento en trabajadores que están en 728, en la administración pública, que no depositan la CTS, ese momento, yo programo el año 2004, históricamente ha sucedido esto y ha establecido presupuestalmente el tema. Y así todas las instituciones. Entonces, hay un problema quizás de concepción en eso. Si decimos un tema de discriminación, ¿cuál es la discriminación? La discriminación, si vemos el sector público, lo que se está haciendo con la ley de servicio civil, justamente es la igualdad entre todas las entidades del Estado. Ojo, que hay un sector que seguirá teniendo el mismo régimen que es, porque se mencionó equivocadamente en el informe, y es las empresas del Estado. Las empresas del Estado tienen un régimen totalmente distinto, por ejemplo. Tienen un régimen distinto, no están consideradas en la ley de servicio civil, por lo tanto, siguen en el mismo régimen anterior. Lo que yo entiendo acá, señor Cortés, es que más que un problema de concepción ha sido una tremenda falta de comunicación por parte del Estado para anunciar las bondades, en todo caso, que usted explica sobre esta nueva reforma, ¿no?, de la ley de Servir y la participación del MEF en todo esto, lo que ha generado pues sanas dudas y especulaciones en la gente. Pero esto ha sido aprobado en el mes de julio. Claro, pero año. No lo han comunicado. Porque hubiera sido buenísimo, por ejemplo, que después de la aprobación puedan estar pues los representantes de cada una de estas instituciones aquí sentados o en distintos medios de comunicación explicando de qué se trataba. Bueno, hemos estado acá, hemos estado aquí invitados y hemos tratado de explicar. Pero no con tanto énfasis, ¿no? A eso me refiero. Lo que pasa es que el tema de la CTS... Es bueno hacer el mea culpa también. En el tema de CTS, nosotros no vamos a decir que no hemos informado lo suficiente, hemos informado quizás no lo suficiente. Pero lo que sí es importante señalar
es que nos estamos preocupando únicamente por un sector muy pequeño de la administración pública cuando nos estamos olvidando de los grandes beneficiados con la nueva CTS. Y eso me da pie a preguntarle lo siguiente. ¿En qué concretamente se beneficia el trabajador público ahora que va a participar el MEF en nuestra CTS? Pero Bueno, no en la no CTS, es que el los MEF trabajadores. participe en la CTS, o sea, digamos, no se crea un fondo y el MEF va a manejar el fondo. La palabra manejar no está Está no mal es empleada, adecuada, entonces. sino es una forma de cálculo distinto, en la cual al final de la relación de trabajo se va a multiplicar cuántos años has trabajado por el promedio de los últimos 36 últimas remuneraciones. Esa es la CTS y que va a cumplir la finalidad primordial, que es justamente hacer una contingencia o cubrir una contingencia que es la posibilidad de un desempleo. Ese es el objetivo que hay en esta manera. Dos formas distintas de calcularla y ambas son totalmente constitucionales. En pocas palabras, los trabajadores públicos van a tener más dinero, entonces a la hora de retirarse algún En determinado el trabajo. caso, por supuesto, digamos, pensemos en una persona CAS que no recibe nada en este momento. Va a tener, a partir de que pase a la ley de servicio civil, va a tener una CTS. En el caso del sector público 276, van a tener no lo irrisorio que es en este momento, sino comenzarán a generar una verdadera CTS que podrá ser un monto importante para el momento que salen de la administración pública. ¿Desde cuándo se va a poner en marcha todo esto? Digamos, tenemos que terminar los reglamentos que van a ser en el mes de diciembre y luego las entidades van a comenzar a pasar a la nueva servicio civil luego del proceso que se ha establecido. Eso va a tomar su tiempo en todo caso, ¿no? Sin lugar a dudas y obviamente porque estamos haciendo un cambio importante en las propias instituciones. ¿Qué es lo que le diría a todos los trabajadores que en esta mañana lo están viendo? A los trabajadores del sector público, Creo digamos, que sería, porque claro, el a los sector privado trabajadores no del se, sector no se ha público que tocado. creo que merecen un llamado de calma. Digamos, no hemos visto del sector público que hayan señalado alguna cosa distinta porque conocen perfectamente. Claro, no lo el dicen asunto. ellos, pero lo han dicho distintos analistas económicos, a quienes también hay que prestarles atención porque tienen una posición al respecto. Les prestamos Entonces, atención, le lo que estoy dando pasa la es que hay un oportunidad tema para aclarar el de asunto. percepción equivocada del asunto, porque nos hemos concentrado únicamente en menos del 10% de los trabajadores del sector público y nos hemos olvidado del otro 90%. Aquellos que van a estar beneficiados teniendo CTS o teniendo una CTS justa. Y esa es la percepción. No podemos ver únicamente un árbol, sino tenemos que ver el bosque. Y eso significa, en este caso, ver cómo logramos una igualdad en el sector público. Y eso es a lo que tiende la Ley de Servicio Civil. En términos de igualdad y mejorar el servicio, la atención del trabajador público para con la gente, ¿qué otro tipo de reformas o, en todo caso, qué otro tipo de cambios se vienen con la Ley Servir que sean favorables para el público? Es, digamos, una mirada distinta de cómo debemos hacer las cosas. Tiene que haber un cambio de una estructura de funciones a una de procesos para ponernos a pensar más en el resultado que queremos para los ciudadanos. Es un cambio meritocrático, por lo tanto, todo está y todo se hace en función de concursos. Eso va a llevar a tener mejores personas y un énfasis muy importante en el tema de la capacitación de los servidores públicos. Eso ya va a arrancar pronto. Eso ya Creo está que lo que arrancando. esperamos todos, ¿no? Ya estamos arrancándonos. Bueno, muchísimas gracias, señor Cortés, por haber estado con nosotros. Juan Carlos Cortés, jefe de Servir, ha estado esclareciendo algunos puntos. Creo que era saludable su presencia aquí en Buenos Días, Perú, porque mucho se ha hablado sobre este nuevo cambio, ¿no?, que se viene con la ley Servir y era importante que el público lo escuche, Cuando sobre todo ustedes para quieran. tener tranquilidad, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Gracias. en todo caso. Continuamos con más y Lourdes.